Saludos amigos y bienvenidos a Dato Político. Estados Unidos anuncia aranceles para México y Canadá del 25% y para China un 10%. Aunque esto solo es un anuncio y no existe un documento en la mano del Ejecutivo de México que acredite estos actos, seguirán siendo una especulación. Lo que el gobierno de Estados Unidos no anuncia es que lastimará a sus bolsillos de los ciudadanos que confiaron en él. Pero así es la política. De eso sabemos mucho los mexicanos con los gobiernos prianistas. Así que México tomó su postura. Ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Cabeza fría. Sin embargo, en el interior de nuestro país tenemos un cáncer que no hemos podido exterminar por completo y que se disfraza de oposición a aplaudir extranjeros. El PRIAN, el cual los mexicanos ya conocemos y que en situaciones como estas les encanta ser arrastrados, vendepatrias y empinados por el extranjero. Festejan al son de la declaración del presidente de Estados Unidos. Iniciaremos entendiendo qué son aranceles, lo que tanto aplauden estos vendidos. Son un impuesto o gravamen que un país impone sobre los bienes y servicios importados y en ocasiones exportados cuando cruzan una frontera internacional. Los aranceles son una herramienta fundamental en la política comercial y se utilizan tanto para generar ingresos fiscales como para proteger las industrias locales de la competencia extranjera. México tiene que contemplar que tendríamos dos efectos inmediatos: un posible paro técnico en la producción debido a que la empresa ya no tendría el ritmo de producción que había, y otro es que a raíz de esto se podría generar desempleo y una reducción en el ingreso de los hogares que se reflejaría en menor consumo privado. Según la Tax Foundation, si bien los aranceles imponen una carga económica a los exportadores extranjeros, los costos a menudo los absorben los consumidores del país que los impone. Los aranceles aumentan directamente el costo de las ventas internas al aumentar artificialmente el precio de las importaciones, afirmó la organización. Los expertos coinciden en que los aranceles son una carga económica para los exportadores extranjeros, pero no para los consumidores. En última instancia, el costo de los aranceles lo pagarán los ciudadanos estadounidenses, los consumidores. Comprarán cosas a precios más altos de lo que lo haría de otra manera. Sin embargo, aún está por verse el verdadero impacto o aumento de los costos. Veamos cómo lo ven los analistas. Según expertos, la imposición de aranceles a México, Canadá y China impactará el bolsillo de los estadounidenses, porque el 42% de las importaciones en Estados Unidos provienen de estos tres países, siendo México el principal socio comercial con exportaciones de más de 466 mil millones de dólares, seguido por China y por Canadá. Según el Laboratorio de Presupuestos de Yale, el hogar estadounidense promedio perdería hasta $1,200 de poder adquisitivo por estos aranceles. Uno de los productos que podría costar más es el aguacate, que proviene de México. Alejandro Godina tiene más detalles. 8 de cada 10 aguacates que se consumen en Estados Unidos provienen de México, según la Asociación de Productores y Empacadores, quienes piensan que su producto ya es castigado con los nuevos aranceles. Para mí va a ser un costo más, pero ellos lo van a tener que pagar. Si hay más impuestos, pues los paga el consumidor. La amenaza de Donald Trump para obligar a México a controlar la migración y el tráfico de fentanilo se hizo realidad este sábado. Primero mantengamos la calma. Para esta experta en relaciones internacionales, con la imposición de aranceles no hay un solo ganador. El impacto inminente que va a haber va a ser el incremento de costos, ¿no? De todos los productos que se comercian entre México y Estados Unidos. Empresarios mexicanos manifestaron que esta medida, lejos de fortalecer la relación trilateral, introduce un elemento de incertidumbre que afecta a las empresas, los trabajadores y las inversiones en la región. Además de considerar que esta acción del gobierno estadounidense es un mecanismo de coerción que contradice los principios de libre comercio y cooperación establecidos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Hacer de esta crisis una oportunidad. Este experto asegura que a pesar del posible incremento en el precio del dólar que conducirá a una inflación más alta, es una oportunidad para replantear la política económica. México yo creo que va a tener, ya es necesario tiempo atrás, que repensemos nuestra agenda de desarrollo. Llevamos 30 y tantos años estancados en una senda de lento crecimiento,
compañera Michelle Rivera al estado de Sonora. Michelle, pues la gobernadora de Arizona y empresarios de este estado, agricultores de este estado norteamericano, están denunciando los enormes daños que causa la imposición de aranceles de Donald Trump a nuestro país, Michelle. Así es, Juan, qué gusto saludarte, buen día a ti y al auditorio. Y cuando creemos que la bola está solamente del lado de México, aquí con esta publicación confirmamos que la afectación, y recordamos perfectamente lo que dijo el secretario de Economía en conferencia, que la imposición de aranceles no solamente perjudica a México, también perjudica a Estados Unidos, y él mencionaba una cadena importante de afectaciones, sobre todo con el incremento de precios que se iniciarían a partir del cobro de aranceles. A través de sus redes sociales, Juan, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, que por cierto mantiene muy buena relación con Sonora, escribe que se reunió el día de ayer con líderes empresariales y agrícolas de Arizona para destacar la amenaza que representan los nuevos aranceles para la economía de Arizona. La gobernadora, a través de la red social X, @GovernorHobbs, Juan, menciona que estos aranceles son un impuesto a las familias y a las empresas que amenazan con encarecer los alimentos y la gasolina, al tiempo que perjudican a industrias cítricas, de Arizona. Juan, para que tenga una idea el auditorio que nos escucha, ¿por qué afecta a Arizona en este lazo tan importante que no solamente es familiar, incluso con Sonora? Se maneja anualmente en esta zona económica más de 200,000 millones de dólares. Además, al año, Juan, se emplea a más de 120,000 personas. Entonces, claro que las afectaciones serán de inmediato, y por eso la gobernadora publica una carta a través de las redes sociales en donde explica lo que y también visibiliza las expresiones de varios empresarios poderosos de Arizona que coinciden con la gobernadora en estas afectaciones. Con los datos vistos anteriormente, todo el pánico que querían meterle a nuestro pueblo se desmiente de manera fácil, quedando como unos mentirosos y farsantes como ya es costumbre. Su desinformación ya no funciona con el pueblo de México, que hoy está informado y politizado. Estos plenistas creen tener la verdad absoluta. Los datos y hechos los contradicen. Y para muestra, este video tratando de confundir con datos falsos al pueblo. Y segundo, el tema de los aranceles. O sea, la otra tontería repetida es, pues si nos ponen aranceles, se los ponemos de regreso. Esto es matemática elemental. Ellos nos exportan solo el 16% de lo que le venden al resto del mundo. Nosotros les exportamos más del 80%, pero ahí no acaba el nivel de asimetría. Para ellos las exportaciones, Estados Unidos no es un país exportador, representan solo 7 puntos de su PIB. Para nosotros las exportaciones representan más de 1/3 de nuestro PIB. Entonces, cuando uno hace la matemática, resulta que si nos ponen aranceles y los ponemos de regreso, el golpe a nuestra economía es 23 veces mayor. Por eso nuestro llamado a dejar de minimizar el problema. La época donde manipulaban medios y los callaban a bola de billetazos ha terminado. Bien, ¿qué dice el artículo 123 del Código Penal Federal? Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. 2. Toma parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o cooperar con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. 3. Tenga en tiempos de paz o de guerra relación o inteligencia contra persona. 3. Tenga en tiempos de paz o de guerra relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero, o le dé instrucciones, información o consejos,
con objeto de guiar a una posible invasión de territorio nacional o de alterar la paz interior. Al PRIAN le duele que le recuerden que son unos traidores a la patria, y basta observar lo que aplaudieron estos individuos al escuchar el anuncio de estos aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y la desatinada acusación al gobierno mexicano de estar involucrados con el crimen organizado. Veamos los actos que ha tomado esta oposición, que sin lugar a duda entran en cualquiera de estas acciones como vendepatrias. La Casa Blanca emitió en su cuenta de X lo siguiente, se lo voy a leer de manera textual, cito: el presidente Donald Trump está tomando medidas decisivas para proteger a los estadounidenses de la crisis del fentanilo. El fentanilo es la principal causa de muerte en los estadounidenses de entre 18 y 45 años. El anuncio arancelario de hoy es necesario para responsabilizar a China, México y Canadá de sus promesas de detener el flujo de drogas venenosas hacia Estados Unidos. El presidente Donald Trump está implementando un arancel del 25% que deberán pagar los productores mexicanos hasta que México coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Los cárteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina y otras drogas del mundo. Cito, estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos. En el Infonavit están sembrando hoy lo que van a cosechar mañana, como cuando sembraron abrazos y no balazos a los criminales. Hoy lo están cosechando con los aranceles que está poniendo por su culpa, por su responsabilidad, por su connivencia con el crimen organizado, los gobiernos de narcogobiernos de Morena. Así. Por la alianza intolerable con los cárteles de la droga, como dice el comunicado oficial de la Casa Blanca, de los gobiernos de Morena. No le dijo eso a Canadá, no le dijo eso al gobierno de Canadá. Y 5 veces a Badiraguato, al nido de los criminales. 5 veces a Badiraguato y 1 vez a Washington. Sufrirán los trabajadores un gobierno corrupto. En esas manos quieren poner al Infonavit. ¡Qué poca vergüenza de poner en las manos de criminales gobernando el país! Debemos dejarlo claro, el PRI jamás apoyará la imposición arancelaria como mecanismo de presión para ceder a las demandas de los gobiernos extranjeros. Pero debemos señalar con claridad, con contundencia y con firmeza que no apoyaremos al gobierno de la República de Morena en sus ocurrencias, en sus locuras. Medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos no son un asunto de confianza en México como pueblo, son producto de la desconfianza y la incertidumbre que ha generado el gobierno de Morena en los Estados Unidos y en el resto de las naciones con las que mantenemos relaciones comerciales a nivel mundial. En Morena está claro que no tienen ni experiencia ni capacidad, no han sabido cooperar, no convocan al diálogo, se encuentran completamente rebasados y se están convirtiendo en los principales responsables de la peor crisis de seguridad humanitaria y migratoria en la historia de México por su evidente incompetencia y falta de estrategia en Norteamérica. Medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos no son un asunto de confianza en México como pueblo, son producto de la desconfianza y la incertidumbre que ha generado el gobierno de Morena en los Estados Unidos y en el resto de las naciones con las que mantenemos relaciones comerciales a nivel mundial. En Morena está claro que no tienen ni experiencia ni capacidad, no han sabido cooperar, no convocan al diálogo, se encuentran completamente rebasados y se están convirtiendo en los principales responsables de la peor crisis de seguridad humanitaria y migratoria en la historia de México por su evidente incompetencia y falta de estrategia. Horas después de esta declaración, sale la presidenta Claudia Sheinbaum con un mensaje claro y contundente que no esperaría a nadie cuando tienes un cochinero en tu casa y acusa sin fundamento a una nación vecina. Sin duda, la doctora Claudia
le pegó duro y sin tapujos al país con un problema que día con día se le sale de las manos. Y si no atienden su problema de salud, no habrá nada que pueda hacer Estados Unidos en el futuro. Aunque al parecer a su presidente no le importa el pueblo, ya que no hace nada por atender esta epidemia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió lo siguiente, cito: rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Sigue. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden, por ejemplo, combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen, y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población. También podría iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hemos hecho en México. El consumo y la distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que no han atendido. Además, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica. Sigue la presidenta de México. México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y, sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, propongo al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública. Sigue la presidenta de México. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, con respeto a los derechos humanos. La gráfica que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada por mi equipo de trabajo, dice la presidenta de México, que ha estado en constante comunicación con el suyo. Instruyo al secretario de Economía para que implemente el Plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Le repito, son las palabras, la reacción del gobierno mexicano, de la presidenta de México, a la imposición de aranceles del 25% a las importaciones mexicanas por parte del gobierno de Estados Unidos. Ahí la respuesta. Es importante que en los tiempos en los que vivimos en México exista unión sin pedir nada a cambio, o sacar ventaja política ni acciones que pongan en riesgo nuestra soberanía. En dato político, nuestra misión como mexicanos es exponer la mentira política, la cual ha dañado a nuestro país durante años. Y en este caso, exponer a los grupos opositores que le han dado la espalda a la población de México debe ser señalada. Al parecer, este día lo estaban esperando con ansias, estos opositores, ya que en México no tienen ni voz ni voto. Sus argumentos se acabaron después de enterarnos que fueron ellos los que nos entregaron con el extranjero, que eran ellos los que vivían con lujos y el pueblo se hundía en la pobreza, que ellos crearon crisis para enriquecerse entre sus amigos y nunca se tocaron el corazón para darnos la mano, que fueron ellos los que iniciaron el incremento de la violencia en nuestro país, el cual lo tiene todo para ser grande y nos hundieron, que fueron ellos, los prianistas, los que vendieron nuestra educación, agua, luz, petróleo a sus más cercanos, engañándonos por años con violencia que México no podía ser nunca una potencia, pero este argumento se les cayó, se les acabó gracias a la Cuarta Transformación. Pero bien,
¿consideras tú que el PRIAN está entregado a Estados Unidos? ¿Y crees que podamos sacar a estas fichitas corruptas de puestos de poder? Pues bueno, te agradezco haber llegado a este punto del video. Compartamos y expongamos a estos delincuentes de cuello blanco y apoyemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.